Me ha impactado muchísimo el analizar o el estudiar la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, porque es una carta muy íntima en un contexto muy complejo para Pablo. Y bueno, quería comentarles algunas cositas acerca de esta carta y animarlos también a que la puedan leer. Pero la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo es muy especial porque Pablo está por segunda vez preso en Roma, en circunstancias muy difíciles y muy distintas a la primera vez que él había estado encarcelado. Esta vez Pablo ya había sido y estaba siendo tratado como un enemigo de Roma, había sido declarado como un delincuente, siendo además que los cristianos o ser cristiano en ese momento era considerado un delito. Nerón estaba en el punto más alto de la persecución después de que había culpado a los cristianos de que ellos habían incendiado Roma. Muchos se estaban avergonzando de las cadenas de Pablo, del hecho de que él haya sido declarado como un delincuente, como un enemigo de Roma, y muchos les habían abandonado, lo habían dejado solo. Y es una carta donde ya Pablo tampoco está como en su primera vez con arresto domiciliario, sino que está en un calabozo, con todo lo que significa estar en ese lugar. Además que Pablo, después de haber dedicado gran parte de su vida a la predicación del Evangelio, a formar personas, a estar con personas, a entregar su vida por la enseñanza, la predicación y la formación de otros, muchos de ellos le habían dejado solo, lo habían desamparado, como él mismo dice. Y vamos a leer algunos versículos clave para ir profundizando y animarles también a que ustedes puedan estudiar de manera más extensa esta carta. Pero me tocó profundamente cómo Pablo comienza en el versículo 3, porque Pablo dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia, de cómo sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Pablo extrañaba a Timoteo, lo extrañaba profundamente, lo había acompañado, se habían gozado juntos, se habían alegrado juntos al compartir del Señor. Y Pablo le empieza a decir que permanentemente me acuerdo de ti, de día y de noche, anhelando verte. Pablo anhelaba profundamente en ese lugar de soledad, de frío, de tortura. Él deseaba profundamente ver a Timoteo, anhelando verte al serme recordadas tus lágrimas, para que sea lleno de gozo, teniendo vivo el recuerdo de la fe no fingida que hay en ti. Esto le producía a Pablo mucho gozo. Él sabía que Timoteo amaba profundamente al Señor, genuinamente. Y que cuando estaban orando juntos, alabando juntos, y Timoteo derramaba sus lágrimas, Pablo decía: que, cómo me edifica esto, cómo quiero verlo, lo anhelo, lo extraño. Y eso me impactó profundamente, la forma tan cercana en cómo Pablo, en ese momento de mucha vulnerabilidad en la carne, se expresa y le expresa a Timoteo su deseo de verle y su cariño y lo que él necesitaba en ese momento. Y es interesante porque después lo que empieza, o sea, Pablo vuelca todo esto que le está diciendo a Timoteo, y lo vuelca a una exhortación amorosa donde le dice que es necesario que padezcamos por causa del Evangelio. Y le dice que él, como es un predicador, como es un pregonador de la palabra, por eso está sufriendo esas consecuencias, pero que era necesario que Timoteo también participara de esas aflicciones. Y ahí habla acerca de la figura del atleta, del que milita, ¿cierto? Del labrador que siembra. Y bueno, ahí es una parte muy hermosa la exhortación que viene después de eso.
Y en el capítulo 2, en el versículo 9, Pablo les dice a Timoteo, bueno, en el 8 y el 9 dice, acuérdate de Jesucristo, de la simiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. O sea, Pablo había abrazado de una manera tan grande, tan profunda el evangelio, que le llamaba mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta como malhechor encadenado, pero la palabra de Dios no ha sido encadenada. Entonces Pablo, en una muestra de carácter extraordinario a mi modo de ver, en esta situación tan compleja, encuentra las palabras para poder exhortar y recordar el Evangelio hasta el último momento, hasta en esta situación tan difícil, seguía animando y exhortando a Timoteo y a todos quienes iban a leer esta carta, ¿no es cierto? Y de aquí nos vamos a saltar para entender también un poquito más el contexto al capítulo 4, al versículo 16, y dice así, en mi primera defensa, dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y esta palabra que utiliza Pablo, desamparo, es una palabra muy fuerte. No lo está usando por escribirla nomás, por exagerar lo que él estaba diciendo. Dice, primero le había dicho a Timoteo que todos los que estaban en Asia lo habían dejado solo. Y aquí está hablando acerca de su defensa. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor me asistió y me fortaleció para que por medio de mí la proclamación fuera cumplida plenamente y los que oyeran todos los gentiles, y fui librado de la boca del león. Qué profunda esta exhortación que Pablo le está haciendo a Timoteo y qué ejemplo estaba dejando también para Timoteo. Y también anima a Timoteo para que él sea ejemplo. Y vemos que este es un tono totalmente de despedida. Pablo ya estaba claro que iba a morir y lo dice aquí en el versículo 6 también del capítulo 4. Dice, porque yo ya estoy para ser derramado como libación y el tiempo de mi partida es inminente. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su aparición. Pablo estaba en el momento más complejo de su vida, después de haber dedicado su vida a la predicación, al servicio y a la formación de otros cristianos. Ve al final de su paso por este mundo que todos aquellos con los que había estado le habían abandonado, lo habían desamparado, lo habían dejado solo. Una aparente derrota, un aparente he trabajado para nada, he hecho tanto y finalmente las personas se están avergonzando de mí, me han dejado solo, no quieren acompañarme. Pero Pablo estaba dejando un ejemplo, porque Pablo estaba siguiendo a su modelo. ¿Y quién era el modelo de Pablo? Cristo. Cristo caminó en dolor, en aflicción, en vergüenza, donde todos sus discípulos, sus cercanos, le habían dejado solo. Y él tuvo que enfrentar la cruz, tuvo que enfrentar ese momento en soledad, tuvo que cargar el pecado de todos nosotros
Y los ojos de Pablo están puestos en ese lugar. Es por eso que Pablo le recuerda una vez y a Timoteo que es necesario que padezcamos estas cosas. Porque si es que nosotros vamos a ser formados a la imagen y a la semejanza de Cristo, entonces vamos a seguir sus pisadas. La pregunta es, ¿vamos a seguir sus pisadas hacia dónde? La respuesta está en Cristo. Vamos a seguir sus pisadas hacia la cruz. Hacia ese lugar es donde caminamos. Porque esta mentalidad, esta predicación no es de este mundo. Y esta forma de pensar, este mensaje choca con lo que el mundo piensa, con lo que el mundo ama, con lo que el mundo plantea. Va en oposición. Por lo tanto, naturalmente vamos a padecer por causa del Evangelio. Y esta es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y lo anima para que, como un buen soldado, no se enrede en los negocios de la carne ni del mundo, sino que padezca como un buen soldado de Jesucristo.